Bien, hermano, no sé si me puede ayudar con la configuración para mostrar algunas cosas también, ya que estamos. Los saludo a todos los hermanos que estén con la paz del Señor. Eh, Paz a vosotros, donde quiera que se encuentren. Bueno, en esta noche ya, despedida para ustedes, nosotros ya un poquito más avanzada lo que es la noche. Me gustaría hablar con ustedes, conversar un poquito sobre lo que hace a la inclusión, lo que hace a ser participante de las promesas. Todo, por allí se conoce y se da por sabido, ¿verdad? Que todas las promesas, todas las obligaciones y todas las cosas fueron dadas para el pueblo de Israel, ¿verdad? En toda su forma, en todas sus maneras, todas las cosas le fueron dadas, ¿sí?, al pueblo de Israel. Ahora, la pregunta que muchos se hacen al respecto es cómo son participantes de estas promesas, cómo llegan a ser participantes de todas estas cosas, ¿sí?, de las cuales el Eterno nos ha regalado, nos ha dado y nos toma también como hijos. ¿Y desde cuándo están estas promesas? Por allí quizás hay algunos malos entendidos al respecto, y por la cual no se quiere de alguna forma aceptar, o convengamos esto, yo creo que ustedes seguramente lo han oído más de una vez, hermano Justiniano, sí, mi hermano Napo, cuando de pronto uno dice, ustedes también tienen que obedecer la Torá, también tienen que obedecer la ley del Eterno. O sea, cuando hay fiestas, cuando hay Shabbat de por medio, y alguien dice, pero esas fueron leyes para los judíos solamente, ¿o no? Si no, no, nosotros no estamos obligados a ninguna ley, no tenemos que guardar ningún mandamiento, porque eso fue dado solamente para los judíos. Creo que eso es muy normal escucharlo de esa manera. Entonces, bueno, en esta tarde quisiera compartir con ustedes, ¿sí?, un par de imágenes y un par de conceptos, que por allá quizás sea un concepto como muy nuestro, decimos aquí en Argentina, ¿verdad? Cuando hablamos del ingerimiento, ¿verdad? Que sería eso, o la participación del pueblo gentil en el buen olivo, ¿sí? A eso es lo que por aquí le llamamos el ingerimiento. A ver, no sé si podré compartir alguna imagen, hermano Napo. Sí, pareciera que sí. Pareciera que está todo en orden como para que lo podamos hacer. A ver, vamos a compartir algunas imágenes, ¿sí? Bien, acá ya estamos viendo, y nos dice la participación, ¿verdad?, de los gentiles como ciudadanos y coherederos. Creo que acá había algo que es importante en este tema de la participación de los gentiles, ¿verdad? Entonces lo fue diciendo de distintas formas, en distintas maneras, y usó varias situaciones. Vamos a ver un par de títulos, y nos habla de esta forma, así, ¿sí? Nos dice, eh, la representación de la verdad y la mentira, porque sabemos que la verdad viene desde un principio, del principio de toda la creación, pero la mentira, ¿sí?, la mentira, o el sistema de adoración, el sistema viene desde el mismo principio también. Nos continúa diciendo una cosa así, vamos a hablar del Israel obediente, Israel que estuvo en obediencia, al mismo tiempo otras naciones, ¿verdad? Acá también tenemos, ¿sí? Eh, Nos dice, tenemos el olivo natural, sí, a ver, un problemita por acá. Al mismo tiempo del olivo natural, tenemos la novia, ¿sí?, los ciudadanos, aquellos que son herederos, ¿sí?, una familia, y en contraposición a esto, lo que sería el camino paralelo a todo esto sería, de alguna manera, un olivo silvestre, ¿verdad? Tenemos la novia
y tenemos una mujer ramera también, ¿verdad? O sea, que está en contraposición y enseñando otras cosas, abrazando otro sistema de adoración. Y tenemos los ciudadanos y tenemos extranjeros, ¿verdad? Dentro de lo que es este pueblo también hay algunos extranjeros, herederos y otros que no tienen herencia, una familia y otros que pertenecen a otra familia. Entonces, bueno, con esta serie de títulos, quizás podamos empezar a ver un par de situaciones. ¿Cómo era la condición de los que estaban fuera de pacto, incluido Israel cuando Israel estaba fuera de pacto? Y la condición, ¿sí?, viene siendo esta. Nos dice de esta forma Efesios, el capítulo 5, el verso 8 en adelante. Y nos dice de esta forma: fuiste en algún tiempo tiniebla, dijo, pero ahora soy luz en el Señor. Andad pues, anden pues como hijos de luz, ¿verdad? Veamos el principio del verso. Fuiste en algún tiempo tinieblas. Y acá es donde debemos de ver de qué forma eran tinieblas, de qué manera, ¿sí? Pues ahora dejan de ser tinieblas, ahora son andad como hijos de la luz. Sigue diciendo, y a vosotros, Colosenses 2:13, y a vosotros que muertos estabais por vuestros delitos y por el prepucio de vuestra carne, os vivificó con él, perdonándoos todos vuestros delitos. Nos continúa diciendo Efesios, en aquel tiempo, dice, estaban sin el Mesías, apartados de la ciudadanía de Israel, y extraños a los pactos de la promesa, no teniendo esperanza y sin Dios en el mundo. Y acá decimos, seguimos hablando de esta condición de los que no abrazaban el pacto, de aquellos que estaban afuera del pacto. Esa era su situación, sin entrar en particular de quién estamos hablando, ¿sí? Apartado, dice, de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, no teniendo esperanza y sin Dios en el mundo. Ahora nos sigue diciendo el Salmo 80:12, que creo que es importante, nos dice así: porque has derribado sus muros, todos los que pasan le arrancan uva. Acá nos comienza diciendo este salmo, porque una vid te trajiste de Egipto y la pusiste como viña bien plantada y demás, y la porcaste, hiciste esto y aquello, ¿verdad? Pero los que pasan, ¿sí?, arrancan uvas. O como nos dice el verso siguiente, la devastan, dice, los jabalíes del monte, y pastan en ella las bestias del campo. ¿Qué quiere decir? Que esta viña, que fue una vid escogida que puso, ¿verdad? Vienen los animales salvajes y sacan una parte de esta viña. Van arrancando parte de la uva, ¿sí? O sea, parte de la enseñanza que ha tenido este pueblo, toman solamente una parte. Y eso es como ir sacando, devastando. Le dijo también a Israel de esta forma: te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Yahweh tu Dios estos 40 años en el desierto para humillarte y probarte, para saber lo que había en tu corazón, si guardarías o no sus mandamientos. Eso sigue pasando hoy. Lo va llevando por el desierto de este mundo para ver si es capaz de guardar o no guardar sus mandamientos. Continúa diciendo, acuérdate de que esclavo fuiste en la tierra de Egipto y que Yahvé, tu Dios, te libertó. Por eso yo te doy este mandamiento. ¿Sí? Acuérdense de que fueron esclavos y que estuvieron en la tierra de Egipto y que Yahvé, tu Dios, los liberó de la esclavitud de este mundo. Por eso le da este mandamiento. Y ahora una parte que es importante y una parte que está bien. Siempre quedó una parte que ha sido fiel delante de él. Independientemente de la desobediencia, siempre una parte que quedó fiel, o también que fue llamado un remanente. Nos dice esta forma, Primera de Reyes, el 19:18, yo he quedado solo, perdón,
Y yo he hecho que quede en Israel 7.000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. ¿Sí? Está hablando de que queden un remanente en Israel de 7.000 que no se doblaron las rodillas delante de Baal y cuyas bocas no lo besaron. O sea, en otras palabras, de esos poquitos que iban quedando, se mantuvieron en obediencia, no se acercaron a Baal y no lo besaron de una forma idolátrica. Y ahora nos dice, y nos arrimamos más a la época, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? De ninguna manera, nos dice el apóstol, porque yo también soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo. ¿Cuál pueblo? Que eligió de antemano o al que antes conoció. O no saben lo que dice la Escritura sobre Israel, sobre Elías, cómo invoca a Dios contra Israel. O sea, ¿qué es lo que, hermano, qué es lo que está diciendo acá? El apóstol Pablo está recordando lo mismo que estaba pasado en el tiempo de Elías. ¿Sí? Y que siempre quedó un remanente en fidelidad, y que ese remanente hizo las cosas bien. Y que ese remanente, de alguna forma, como decimos por estos días, fue sacando la cara delante del Señor. ¿Sí? Y a estos que hacían las cosas bien, se iban sumando el resto de los pueblos también. Porque de eso es lo que estamos hablando en esta noche. Continúa, dice, también Isaías clama con respecto a Israel, aunque el número de los hijos de Israel sea como la arena del mar, solo el remanente será salvo, o solo aquellos que estén en obediencia serán salvos, ¿verdad? Hablando ahora hablando de salvación. ¿Sí? Aunque fueran un montón, aunque sean como la arena del mar, pero dice, solo el remanente será salvo, solamente los que estén en obediencia, los que se vuelvan de su mal camino. Sigue diciendo el apóstol, pues de la misma manera ha quedado ahora un pequeño resto, un pequeño remanente que Dios en su bondad ha escogido. Y eso ya decía allá en el tiempo de Saúl, en el tiempo del apóstol Pablo, ¿verdad? Que también en ese tiempo también ha quedado un resto en obediencia. Ahora, preguntémonos, ¿quién es el remanente? ¿Verdad? Porque hasta acá estamos hablando de un remanente de Israel y demás. Pero es válida la pregunta. En Segunda de Crónicas, ¿sí? nos habla de esta forma y nos dice, Segunda de Crónicas 34:9, habían recogido de mano de Manasés y de Efraín y de todo el remanente de Israel y de todo Judá, Benjamín y de los habitantes de Jerusalén. Entonces, hermanos, ¿de quién es el remanente? Porque hoy por hoy muchos son los que se toman y dicen, nosotros somos el remanente del pueblo de Israel, pero no importa lo que hagan. Y acá estamos hablando, ¿verdad? Hasta este punto de los que están en obediencia, de los que no tomaron a Baal, de que no lo besaron, ¿sí? De que no se dejaron seducir eh, por Jezabel, que eran aquellos 450 profetas de Baal, cuando el profeta Elías creía que estaban muertos. Y nos sigue diciendo, ahora nos dice el profeta Jeremías, mediante él, dice, y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas y de todas las tierras donde le eché y las haré volver. Eso nos dice el Señor. Entonces, ¿de quién seguimos hablando? Seguimos hablando de este pueblo, del pueblo de Israel, ¿verdad? Al que le dio todas las cosas, le dio su doctrina, su enseñanza, su Torah, sus festividades, todo lo que debían hacer, lo que debían comer, cómo debían habitar, cómo debían estar, cómo debían de conducirse en la familia, en comunidad, con los hijos. ¿Sí? A ellos todo lo enseñó. Solo faltaba que también por fuera los extranjeros abracen este mismo pacto y sean parte de este mismo pueblo y se pudieran sumar también a este mismo remanente. Nos dice el profeta Isaías 37, 22, 32, nos dice de esta manera, porque de Jerusalén saldrá un remanente, y del monte de Sión los que se salven. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Y seguimos hablando del mismo remanente y de dónde sale el remanente.
Y este es el remanente fiel, al cual todos debemos de sumarnos. Y este remanente es una parte de lo que es Israel. Pasa que lamentablemente una parte de Israel también se fue en la idolatría, se fue en la desobediencia y se alejó del Eterno, se alejó del Todopoderoso. Acá hay un gráfico, ¿sí?, que lo usó el apóstol Pablo, y en este caso sí es el olivo silvestre. Este olivo silvestre nos habla de esta forma ahí en Romanos 11, y nos dice de esta forma, nos hace un encabezado, ¿verdad? Romanos 11, verso 13. Y ahora dice de esta forma, a ver si lo podemos encontrar, está por aquí, acá está, muy bien. Nos dice algo que es importante, porque a vosotros o a ustedes les hablo gentil. O sea, ¿a quién se está dirigiendo, verdad? Se está dirigiendo a los gentiles, a los extranjeros, ¿sí? Para saber a quién le dirige esta palabra que viene. Y dice de esta manera. Ahora bien, es verdad que algunas de las ramas han sido desgajadas del olivo natural, ¿sí? Y que tú siendo de olivo silvestre, los que están en este olivo, ¿verdad? Y tú siendo de olivo silvestre, has sido injertado entre ramas, ahora participa de la savia nutritiva de la raíz del olivo. O sea, le está diciendo que los que estaban en este árbol, y ahora vamos a hablar un poco, alguien diría, de botánica, eh, o de lo que es cambiar, desgajar una planta y ser llevada a otra, ¿sí? Y acá a veces es bueno preguntarle a los que se dedican un poquito al campo, a la chacra, ¿en qué consiste hacer un injerto? ¿En qué consiste poner ramas? Y en forma natural, ¿quién pone ramas de un árbol malo a un árbol bueno? Si esa es la forma de hacerlo. Continúa diciendo así. Pues si el primer pan o las primeras ramas que se hace la masa está consagrado a Dios, también lo está la masa entera. Y si la raíz del árbol está consagrada a Dios, también lo están las ramas. ¿Sí? Eso le está diciendo a dónde es que fueron a parar. Y le está hablando del árbol, ¿sí?, o del olivo natural. Sigue diciendo, bien, habla de las ramas que fueron desgajadas, sacadas ahora del buen olivo. Dice, por su incredulidad fueron desgajadas del olivo natural. Pero tú, por tu fe obediente, puedes quedarte plantado. No te enorgullezcas, sino teme. Le está hablando a los gentiles, ¿verdad? Sigue diciendo, porque a vosotros los gentiles, y sigue diciendo de esta manera, porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el olivo cultivado, cuánto más esto que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo. O sea, ya vamos a llegar a la imagen donde tenemos el olivo natural y vamos a entender un poquito este injerto que hay con respecto a estas ramas, ¿sí? Acá le dice contra naturaleza, no nos olvidemos de esto, dice, de que por naturaleza es el olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el olivo cultivado. Ahora nos dice de esta forma, Romanos 11:30, porque si como vosotros en un tiempo fuiste desobediente a Dios, pero ahora por la desobediencia de ellos, desobediencia de muchos de los que estaban en el olivo natural, ¿sí? Habéis alcanzado misericordia. Ahora, por la desobediencia de ellos, muchos de los que estaban en este olivo fueron a parar al otro olivo que va a estar de este lugar, ¿sí? Al olivo natural, aquel olivo, ¿sí?, que había sido cultivado y guardado también. Bien, y ahora entonces llegamos al momento de decir, ¿y quién es el olivo natural? ¿Verdad? Porque acá estamos hablando de que este representa al pueblo extranjero, a los gentiles, a los paganos, ¿verdad? A ese representa el olivo silvestre. Sigamos. El olivo verde, ¿quién es?
Bueno, ahora ya nos encontramos con el olivo, ¿sí? Y este olivo, hay algo que es importante, tiene una raíz. Y la raíz de este olivo, ¿sí? Es el Mesías, ¿verdad? Es lo que nos dice el capítulo 22, el verso 16. Y si él es la raíz, ¿verdad? Si el Mesías es la raíz del olivo, es el que lo alimenta, es el que le da la vida, es que a través de él le llega la savia y da fruto, ¿sí? Y si no recibe la savia, este olivo se seca, este olivo se muere. Nos sigue, perdón, nos dice esta forma, Jeremías 11:16. Oliva verde, hermosa en fruto y en parecer, llamó Yahweh tu nombre. A la voz de gran palabra hizo encender fuego sobre ella y quebraron sus ramas. Cuando nosotros empezamos a mirar, ¿verdad? Desde el principio, ¿por qué no decir la reprensión que le viene dando a este olivo, que es la casa de Israel y la casa de Judá? O por qué no decirlo, es todo Israel, ¿verdad? Es, es a quien representa este olivo, a todo Israel. Ahora sí, las ramas que estén en este árbol es porque están en obediencia. Las que no, es como estaba diciendo, que encendió fuego sobre ellas o se quebraron estas ramas para que otros sean participantes. Nos dice el Salmo 52, 8, decía el rey David, ¿verdad? Mas yo estoy como olivo verde en la casa del poderoso. En la misericordia del poderoso confío perpetua y eternamente. ¿Sí? Dice que él iba a estar como un olivo verde. ¿Por qué? Porque iba a estar en obediencia, iba a estar delante del poderoso de esta manera. Y es la forma que se consideraban todos aquellos que estaban en obediencia delante de él. Entonces tenemos como una especie de resumen los dos olivos. Dos pueblos, ¿sí? ¿Qué hacen ahora y qué dejan de hacer? Que es la parte que a todos a veces nos importa. ¿Cómo hacer para participar de las promesas? ¿Cómo hacer para participar de las obligaciones? ¿Cómo se entra? Nos dice de esta forma, el olivo verde, ¿verdad? Con la raíz, que es nuestro Mesías, ¿sí? Que es nuestro Maestro, que a través de él alimenta a este árbol. El olivo silvestre, que este olivo silvestre también tiene su raíz y que también tiene un camino y que también tiene un sistema de adoración. Y acá es donde viene quizás algún problema ahora. Eh, este, este olivo, ¿verdad? Tiene lo que es una raíz, tiene un día de adoración y que viene, no es nuevo, viene desde siempre. Y acá yo creo que para ustedes es mucho más fácil a veces saber de qué estamos hablando cuando hablamos de lo que es el inglés, ¿sí? Y qué es lo que significa este día, ¿verdad? A nosotros nos llega, desde el castellano nos llega a través del inglés. ¿Y qué es lo que significa domingo? ¿Sí? ¿Y qué es lo que se hace en este día? De pronto encontramos que este día, ¿verdad? Fue de alguna forma establecido a partir del 1583 como domingo. Antes, antes era simplemente el día del sol, nada más, ¿verdad? Hay una trinidad, ¿sí? Y empezamos a ver ciertas festividades, y acá vamos a tratar de esta misma, lo que es Pascua, y si nosotros tomamos el mismo término, ¿verdad? A través de lo que es el inglés, ¿sí? Que es Easter, y cuando llegamos a este tipo de cosas ya se nos está complicando el rato. Y no nos olvidemos que esto también tiene una raíz. Ahora es importante de todo esto es, cuando hablamos de lo que son los ingerimientos, o cuando nos podemos asesorar un poquito,
Se supone, ¿verdad?, que si este es un árbol malo, ¿sí?, y este árbol hay que mejorarlo, lo normal sería, cuando hablamos de esto, lo hago de nuevo, es sacar del árbol bueno y llevar una rama al árbol malo, para que el árbol maleado se pueda mejorar. Pero resulta ser que el apóstol dijo que no, ¿sí?, que no era así. Lo que iban a hacer es contra naturaleza, es sacar del malo y llevar hacia el bueno, ¿verdad? De eso es lo que se trata. Abandonar de alguna forma esta raíz, abandonar estas costumbres, ¿sí?, para entrar en lo que le fue enseñado y fue instruido, el olivo natural. Este olivo natural, que la enseñanza parte desde su raíz, ¿verdad? La raíz que es nuestro Mesías, nuestro Maestro, y él lleva la savia a todo este árbol, con toda su instrucción, con toda su enseñanza, con todo lo que él trae, que es una forma, ¿verdad?, de instrucción, una forma de enseñanza. Y obviamente creo que es importante saber esta comparación que está haciendo el apóstol Pablo, de dónde la sacó también. Y eso creo que es interesante también verlo en esta noche. Cuando nosotros veíamos, por ejemplo, lo que nos está diciendo acá, el apóstol Pablo no se inventó nada, él no inventó, simplemente estaba recordando, ¿sí?, lo que dijo allá en Jeremías, ¿sí?, cuando estaba hablando de este mismo árbol, que fueron quemadas sus ramas, que fueron desgajadas, y que es el pueblo de Israel. Acá tenemos esta raíz que alimenta este árbol y que es como cambiar radicalmente de tema. Nos dice de esta forma en Génesis 10, el verso 9, hablando de este Nimrod, bisnieto, ¿verdad?, de quién fue Noé. Dice, él fue un intrépido cazador, enfrentado a Yahweh. Por eso se dice como Nimrod, intrépido cazador, enfrentado. O nos dice la Reina Valera, versión 60, delante de Jehová. Ahora, claro, cuando nosotros miramos está delante de Jehová, de alguna forma lo que está diciendo, ahí la Reina Valera es un tanto poética en esa parte, pero lo que nos está diciendo es que está parado delante de él, se paró enfrente de él, como confrontándolo. Y si nosotros nos damos cuenta qué es lo que surgió en la Torre de Babel y que viene hasta nuestros días, ¿sí?, eso es toda la alimentación de ese árbol pagano, de ese árbol que pertenece a las naciones. Nos dice así, en Génesis 10:10, el principio de su reino fue Babel, Erec, Akkad, Calne, en tierra de Shinar, ¿verdad? Eso es lo que era el reino, de alguna forma, de lo que fue Nimrod. Y vamos a pasar ahora al tema de las ciudades. En este lugar que están viendo acá, que viene siendo de alguna forma, lo que se grafica de esta forma, en este lugar es donde se servía de alguna manera al Dios Altísimo, ¿verdad? Este es lo que es el templo, ¿verdad? Acá, en este lugar, en esta ciudad, se sirve al Dios Altísimo, independientemente de un par de reglas que habían y otras cosas más, pero es el lugar de donde se recibía toda la adoración. Ahora, ¿cómo se comportaban las naciones vecinas? Cuando le dijo, más ustedes ahora no son extranjeros ni advenedizos, sino con los participantes, con los santos y domésticos de Dios. ¿Sí? Bien, por un lado teníamos a los asirios, ¿verdad? Y los asirios tenían, pero una infinidad de dioses. También tenían a los egipcios, que de hecho hay muchas cosas que siguen llegando hasta nuestros días, ¿verdad? Tenemos lo que es Babilonia y las puertas de Istar, ¿sí?, que es donde también había muchísimas cosas que se hacían mal y que, ¿por qué no decirlo?, el mismo pueblo de Israel se llevó
algún souvenir también, digamos de esa manera, se llevó algún souvenir, algún regalo, cuando estuvo cautivo en Babilonia. Y acá tenemos una imagen de tiempos recientes en lo que hace al templo de la diosa Diana, ¿verdad? Bien, todas estas naciones, todos estos pueblos rodeaban a Israel y conocían al Dios de Israel. Ahora, tengamos en cuenta de que de todos estos pueblos, si nosotros recordamos, por ejemplo, Nabucodonosor reconoció en alguna manera al Dios de Israel. Y así como cada uno que estuvieron en estos pueblos paganos, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que estaba pidiendo entonces? El Señor le pide a estos pueblos que dejen todo lo que pasa dentro de estos pueblos, lo que tenían, ¿sí? En cada uno de ellos, especialmente en aquellos que llevan las mujeres hacia adelante, que abandonen eso y que sean conciudadanos de este pueblo, ¿sí? Conciudadanos con los santos y domésticos de Dios. ¿Para qué es todo esto? ¿Para qué abandonar eso? Es para entrar en sus promesas. Todos queremos acceder a las promesas del Señor, pero ¿cómo entramos con Él? Hoy por hoy es muy común escuchar y decir, sí, nosotros hemos creído hemos creído en el Señor, hemos creído en Jesús, hemos creído en Cristo, acepta a Cristo en tu corazón y serás salvo tú y tu casa. Y a veces no sabemos de estas cosas. No sabemos qué es lo que tiene que abandonar. No sabemos qué es lo que tiene que abrazar. Cuando nosotros decimos, tiene que entrar en el pacto, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es lo que estamos diciendo? Y todas las naciones tenían costumbres diferentes. Acá vemos el apóstol Pablo cuando lo llevaron al aerópago, ¿sí? Que era... Y vemos las costumbres que tenían. Dice, los presentaron ante los magistrados y dijeron, estos hombres son judíos y están alborotando nuestra ciudad. Y nos predican costumbres que no nos es lícito aceptar ni practicar porque somos romanos. Hermano, le hago una pregunta ahora, en este momento, ¿sí? ¿Ustedes también se han encontrado con esta dificultad? Ustedes, por ejemplo, hablan, le predican a la gente y de pronto les dicen algo muy parecido a esto. Dicen, y nos predican costumbres que no nos es lícito aceptar ni practicar, porque somos romanos, porque somos argentinos, porque somos mexicanos, bolivianos, peruanos. Esas son costumbres de los judíos, no son costumbres que le fue enseñado a la iglesia. Y eso es común escuchar eso. Y llegamos al punto, vamos a mirar otra versión, y nos dice de esta forma, Hechos 16:21, enseñando costumbre que a los romanos se nos prohíbe admitir o practicar. Y son, le digo, palabras calcadas que se dicen por estos días, ¿verdad? Se usa mucho el mismo término. A nosotros, ¿verdad? Somos de la iglesia tal o cual, y se nos prohíbe tener estas costumbres o estas prácticas que ustedes están hablando. ¿Y nosotros qué decimos? Ya fue anunciado, ya fue dicho de antemano, ¿verdad? De que estas prácticas se iban a negar a aceptar la verdad de Dios. Y de pronto nos encontramos, ¿sí? Y nos decía, acá tenemos, por un lado, tenemos a Pedro sentado allí, no sé, en algún lugar, ¿sí? Y también a Zeus. Y se parecen bastante, ¿verdad? Pero bueno, no viene el caso. Dice, porque al pasar y contemplar los objetos de vuestro culto, he hallado un altar en el cual está escrito al Dios desconocido. Pues eso, sin conocerlos, veneráis al que yo os anuncio. Aprovechó el apóstol Pablo, ¿sí?, de hablarles. Aquel Dios no conocido, al que no tenían imagen, ¿verdad? Y que hay una imagen ahí que la quiero compartir en este momento. A ese que no tenían imagen, ¿sí?, eran al Dios que ellos estaban abrazando, al que ellos de alguna forma lo estaban adorando también. Veamos algunos de los dioses, ¿sí?, que tenían los griegos.
¿Y para qué decir de los griegos? Ejemplo, tenían muchos, muchos dioses, y que algunos, déjeme decirle que han llegado hasta hoy, ¿eh? Tenían, por ejemplo, a Hermes, ¿verdad? A Poseidón, el dios del mar. Teníamos a Zeus, ¿sí? Apolo, Ares, y bueno, y después acá obviamente nos falta Afrodita, si mal no se me traspapelaron los dioses, Afrodita creo que también era parte de esto, y después en Roma apareció como Venus, ¿sí? Bien, acá tenemos el altar no conocido, él dice. Y hay algo que es importante en una versión, nos dice de esta forma, Hechos 17, decía, mientras Pablo esperaba en Atenas, le dolió en el alma ver que la ciudad estaba llena de ídolos. La versión 60 nos dice, Pablo se enardecía, o sea, como que le daba rabia, le daba bronca lo que estaba pasando. Y acá es como que tuvo pena, tuvo una especie de lástima, ¿por qué no decirlo? Suena feo a veces sentir lástima por otro, pero es como que tenía un dolor por todo lo que veía en aquella ciudad, donde ellos no eran instruidos. Sigue diciendo, entonces lo tomaron y lo trajeron ante la corte, que era llamada Areópago, la corte era llamada Areópago, y le decían, ¿podemos saber qué nueva doctrina es esta que tú proclamas? Porque era desconocido para ellos. ¿Qué era esto nuevo que estaba diciendo? Porque pasando, dice, y viendo cerca vuestro santuario, hallé también un altar al cual estaba en Cristo, inscrito al Dios desconocido. Y de pronto nos encontramos, ¿sí? Nos encontramos con este monumento, esta imagen, ¿verdad? De al Dios desconocido. Y que esa persiste, ¿no? Y está guardada, inclusive hasta el día de hoy. Bien, cuando decíamos ciudad, ciudadano, ¿de dónde? ¿Sí? Dice, no juren ni por la tierra, porque es el estado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Más a Jerusalén he elegido para que en ella esté mi nombre, y a David he elegido para que estuviese sobre mi pueblo Israel. ¿Y qué se responderá a los mensajeros de las naciones? Que Yahweh ha cimentado a Sión, y que en ella se refugian los afligidos de su pueblo. Ahora, si nosotros tomamos lo que es ser conciudadano por estos días con respecto a otra ciudad, ¿qué se le pide a la persona que es de otra ciudad, de otro país, ¿verdad? Para ser conciudadano. Y acá somos conciudadanos de los santos y domésticos de Dios, de aquella ciudad de donde iba a emanar el conocimiento, el mensaje, la salvación. ¿Sí? Y obviamente que aquel mensaje, aquella salvación, no es de ese pueblo, sino que le fue entregado para que fuese enseñado, para que instruya, ¿verdad? De eso es lo que se trata. Entonces, es tomar lo que a Jerusalén le fue entregado, mediante Moisés, mediante los profetas, mediante los jueces, y poder abrazar ese evangelio. Y tengamos en cuenta, una vez más, que cuando Pablo estaba hablando de ese olivo silvestre, ¿sí? Estaba haciendo referencia al olivo natural, ¿verdad? Que estaba viviendo el profeta Jeremías allá 500 años antes del Señor. ¿Sí? 550 años antes estaba el profeta Jeremías haciendo el mismo gráfico con este olivo. Y entonces, para pensarlo, ese olivo en el tiempo del profeta Jeremías tenía raíz. Y si la raíz, ¿sí? Era nuestro Señor, nuestro Maestro, creo que hay algo que está como para hacer un alto y pensar. No podía ser un olivo sin raíz, un olivo como sabemos llamar por estos días, como clavel del aire. ¿Sí? Nos sigue diciendo, y ahora Jacob, así dice Yahweh, el que te creó, el que te formó, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú.
para abrevar el 43:21, para abrevar a mi pueblo, a mi elegido, al pueblo que hice para mí, que cantará mis loores. Y como nos podemos hacer esta pregunta, ¿el mismo pueblo ayer y hoy? Nos dice, y diré al norte, entrégalos, y al sur, no te detenga. Trae a mis hijos de lo lejos y a mis hijas de los confines de la tierra. ¿Sí? O sea, hay una forma de mensaje que es para este pueblo y para que sea entregado a las naciones, para que, para que las naciones sean participantes, ¿verdad? De las bondades y sean participantes de las promesas y de las obligaciones dadas a este pueblo. Continúa diciendo el profeta Isaías, vendrán muchos pueblos y dirán, vengan, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, para que nos enseñe acerca de sus caminos y andemos en sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, la instrucción, la enseñanza, y de Jerusalén la palabra del Señor. ¿Sí? Pero resulta ser que también tenemos por estos días, ¿sí? Las naciones que van a decir de esta manera, oh Yahweh, mi fuerza y mi fortaleza, mi refugio, en tiempo de adversidad, a ti vendrán naciones desde los extremos de la tierra y dirán, nuestros padres heredaron engaños, cosas que son inútiles y sin valor. Si nosotros miramos, queridos hermanos, esto aún no ha ocurrido, ¿sí? En los postreros de los tiempos llegarán también al monte del Señor y dirán de esta forma, a ti vendrán naciones de los extremos de la tierra y dirán, nuestros padres heredaron engaños, cosas que son inútiles y sin valor. Y si nosotros tomamos como la novia, ¿sí? ¿Quién es la novia? Estamos llegando ya al final de todo esto y nos dice algo así, ¿verdad? Otra vez pasé cerca de ti y te miré, y he aquí que tu tiempo era tiempo de amor. Y extendí mi manto y cubrí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez. Y te di juramento. Entré en pacto contigo, dice Adonai Yahweh, y viniste a ser mía. Y le está hablando a Israel. Y a Israel le está diciendo una vez más, ¿sí? Ve y habla a la ciudad de Jerusalén, grita para que oiga bien. Así dice el Señor, recuerdo que cuando eras joven me eras fiel, que cuando te hice mi esposa me amabas y me seguiste a través del desierto, tierra que nada se cultiva. Y podemos decir, le sigue diciendo, ¿verdad? En Jeremías 31, cuando le habla del pacto, y dice, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlo de tierra de Egipto, pues ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Yahweh. ¿Sí? Entonces, queridos hermanos, ¿sí? Creo que hemos llegado al fin, ¿sí? de esta conversación y creo que hay muchas cosas, ¿sí? para poder, para poder hablar, para poder sumar y cómo de alguna forma y de alguna manera, ¿sí? La gente de las naciones deben de sumarse también a este pueblo. ¿Sí? Cómo la gente de las naciones, mucho antes de Cornelio, mucho antes de Cornelio, ya abrazaban el pacto, ¿sí? En aquel entonces ya delante de su presencia estaban abrazando también este pacto. Creo que es importante, hermanos, saber de qué manera lo hacían y qué es lo que estaban haciendo. Y si ayer, como en el tiempo de Jeremías, lo hicieron, hoy están en la misma situación. Hermanos, que el Eterno les bendiga grandemente, ¿sí? Y lo que no he podido explicarle, que mediante su espíritu los pueda guiar cuál haya querido ser su voluntad. Que el Eterno los bendiga.